Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos por Jimin y al Jikook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar con ustedes aquí el día de hoy. Vamos a comentar algunas notas que se me habían quedado en el tintero, más curiosidades y alguna que otra cosita importante que haya surgido durante las últimas horas. Voy a comenzar con esto, porque se hizo público hace unos días que Jungkook recibe otras placas más de parte de Spotify por llegar a los 1,000 millones de reproducciones con sus canciones. Esto por Left and Right, ya sabemos que se une a Seven, y me parece que también por Standing Next to You, pero a la vez aprovechamos todas las que amamos al Jikook para también celebrar las placas de Jimin, que sabemos que tiene dos, por la canción de Like Crazy y también por la canción de Who. Esto pues es importante recalcarlo porque muchas veces se ha comentado que la empresa a lo mejor no les da, digamos, la misma promoción a sus logros, pero creo que aquí sí se hizo. Fue muy público el hecho de que Jungkook recibió estas placas, así que como yo no lo había podido mencionar, bueno, pues aquí está la nota. Y también los invito a que visiten la cuenta de Calico Cat 13. Ahorita vamos a dar una vueltecita por aquí porque tiene varias cosas que quiero comentarles, entre ellas que sí, ha aparecido un nuevo autógrafo de parte de Jimin y también de Jungkook para un familiar de uno de los chicos que están con ellos actualmente en el servicio. Sabemos que ellos han sido realmente muy lindos siempre que se les solicitan, en este caso, los autógrafos. Yo creo que si contáramos todos los que hemos visto a través del tiempo en que ellos llevan prácticamente en la base, han sido muchos, así que me da mucha alegría poder compartirles que sí han aparecido un nuevo par de autógrafos. Aquí los tenemos porque sí, esto apenas ocurrió hace unas horas. Y también vamos a hablar, porque se me había pasado de terminar con completar esta información. Recordarán ustedes esta fotografía, se dio a conocer apenas hace unos días, donde decían que esa naricita no era la de Jungkook, pero yo decía, ¿cómo no va a ser de Jungkook? Pero bueno, lo interesante de esta foto, ya viéndola así tal completita, es que Jimin había dejado ahí un autógrafo. En este momento vamos a platicar qué fue lo que Jimin puso ahí y cómo estuvo la cuestión de la fotografía. Esta se da a conocer el 17 de marzo del 2025. Jikook y sus camaradas en el entrenamiento táctico de clima frío de la 5ª División de Infantería, que se llevó a cabo el 14 de febrero del 2025. Recordarán que ahí fue cuando terminó, fueron 2 semanas. Y por otro lado nos comenta, a Cookie le gusta jugar al escondite frente a Jimin. Por otro lado, lo que dice esta fotografía, lo que puso Jimin en ella, la dedicatoria, pone el nombre de la persona y le comenta, has trabajado duro, espero que te mantengas sano y lleno de felicidad después de darte de baja del ejército. Vivamos felices y hagamos todas las cosas que queremos hacer. BTS, Jimin. Y es que ahora sí, con esta información yo ya puedo dar como por cerrado esa parte que tenía que ver con la fotografía, porque no les había yo terminado de dar el contexto como tal, pero aquí ya lo estoy haciendo y me da mucha alegría poder completar esta información porque Jimin, como siempre, es el hombre más dulce del mundo. Y si ustedes, aprovechando, pues les estoy mostrando un poquito de todas las cosas que coloca Calico Cat todos los días. Ella suele hacer hilos muy dedicados con toda la información de los chicos desde que entraron al servicio militar, que nos empezaron a dar información en Are You Sure, que sabíamos que se iban juntos, todo lo que han hecho, o sea, lo que se ha hecho público, Calico Cat lo tiene registrado. Entonces le agradecemos mucho todo su arduo trabajo y que nos comparte estas noticias tan maravillosas. Ahora, si ustedes se dan una vueltecita rápida también por mi feed, van a notar que también tengo muchas cosas para comentar. En el caso de Jimin Latino, sí quiero leerles esto porque dice, nuevo autógrafo de Jimin hacia una fan fuera de la unidad. No puedo evitar pensar cuántos autógrafos ha firmado Jimin de manera amable, sin parar, sin quejarse, desde que inició su servicio militar. Esta no es una obligación, pero aún así lo hace, y por eso amamos a Jimin. Habíamos estado hablando de arte el día de ayer. A los que no han visto ese video, está disponible aquí en el canal, pero se me había pasado mostrarles esta maravillosa artista que ayer subió este Jungkook súper sensualoso. Bueno, pues también ya está disponible, pero en nuestra comunidad de BTS Ship Idol en Telegram, por si ustedes quieren ir y coleccionar
mencionarlo. Ahí se los dejé porque pues sí, no podía yo ponerlo así en todas partes, ¿verdad? El muchacho está pues muy atractivo. Nicole también nos comparte esto, un comunicado traducido al español que acaba de sacar Weverse acerca de actualizaciones sobre procedimientos legales contra la violación de los derechos de los artistas. Aquí lo que me llama la atención de este comunicado es que se habla mucho de todas esas personas que inventan a diestra y siniestra y que tienen canales en YouTube, porque hay muchísimos. Ayer, por ejemplo, me escribían que si yo podía comentar o investigar acerca de la esposa de Jungkook que se había casado en el 2023, y me parece que a la persona que me puso ese comentario yo sí le comenté de regreso que veía muy difícil que Jungkook se hubiera casado en el 2023, porque ese año era en el que él se estaba preparando para ir al servicio militar, en el que filmó Are You Sure, en el que filmó su documental, en el que preparó el disco. Entonces yo sinceramente no veía que ahora Jungkook se podía casar, pero a lo que voy es a que de verdad el nivel de cosas que se inventan todos los días es brutal. Y sí, creo que llega un momento en que todas tenemos que poner de nuestra parte para que esto no sea así. Yo entiendo que a veces vemos las notas y nos ilusionamos y decimos, wow, qué maravilla, pero muchas de las cosas no son verdad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sobre todo las que tenemos canales, hay que ser muy respetuosas con de dónde sacamos la información, porque si no, imagínense ustedes qué cosas podemos hacer si no nos informamos adecuadamente. O sea, realmente se hace un problemón gigante. Ay, ¿recuerdan esta hadita? Lo que nos vendría diciendo su creadora es que esta preciosa hada es del tamaño de una manzana. ¡Ay, qué belleza! Y también tenemos este arte, por ejemplo, de Jungkook. ¡Wow! Me gustó mucho. Podemos ver el talento de las artistas, porque ayer uno de los temas que estuvimos hablando justamente tenía que ver con el arte. Ahora sí que versus la inteligencia artificial. Yo no creo que se deban comparar de ninguna manera, porque cada uno es diferente y aportan distintas cosas. Y lo que dice el experto en caligrafía Koo Bong-jin, que realiza un estudio de la escritura a mano de cada uno de los miembros de BTS. Entonces comienza con Kim Namjoon, luego con Kim Seok-jin, luego Min Jung-gi, Jung Hoo-seok. Ay, dice unas cosas bien bonitas de Jung Hoo-seok. Pero bueno, vamos con Park Jimin. Dice, Jimin posee una gran reserva de energía y es inagotable. Demuestra gran paciencia, resistencia, es de carácter fuerte, honesto, estricto consigo mismo. Podemos decir que es el miembro de BTS con la escritura más correcta. Cumple las normas al máximo y se centra en la estabilidad. Se le puede interpretar como una persona precisa, paciente, confiable, disciplinada y que disfruta de la disciplina. Sobre Jeon, Jungkook dice, si observas la caligrafía de Jungkook, puedes ver cambios continuos en el tamaño y la línea de base de las letras. Esto también representa energía, vitalidad, libertad, pasión, amor por el cambio, arte y emoción. Al observar la caligrafía, a veces hay ciertos elementos presentes. Es un poco suave pero amigable. Tiene habilidades sociales y le gustan sus propias reglas. Se puede ver como alguien con una voluntad fuerte. De hecho, debido a que las puntas de los caracteres, y aquí nos lo señala, son grandes, se puede decir que hay una fuerte voluntad de ser el mejor. En la parte inferior, las líneas horizontales son bastante largas y están ubicadas al mismo nivel. Se puede decir que la caligrafía es objetiva y ve los objetos o fenómenos sociales de una manera racional, sin ser excesivamente positiva o negativa, sino más bien de una manera muy objetiva. Como no hay distorsión en el punto de partida, se puede decir que la persona es honesta. A veces la persona escribe en minúsculas, lo que puede significar que es conservador y que sigue lo aprendido. Y aquí nos dejan justamente de dónde sacan esta información, y es de este video de YouTube. Y con esto pues yo prácticamente ahora sí que comienzo a despedirme, y voy a aprovechar este video de EverJJKPGM, a la cual había yo extrañado muchísimo estos días, porque generalmente a veces está muy activa esta cuenta y luego no, y siempre nos regala los mejores momentos más preciosos y divinos de Jimin y Jungkook. Así que aquí se los dejo también para despedirnos. También aprovecho para agradecerle a nuestros patrocinadores, los miembros del canal que hacen posible todos estos videos
videos. Gracias por su ayuda, por estar aquí presentes. A ustedes les dedico con mucho cariño este video y en general todos los que hay en el canal. A todos los miembros activos que dejan sus comentarios, muchísimas gracias. Y a los que están suscritos al canal también les dejo todo mi cariño y les agradezco con un beso enorme. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. ¡Mua!